excelente.com. Excel intermedio, tutorial número 38, hipervinculación. Un hipervínculo es un enlace que puede darse entre dos páginas web, o puede darse entre un documento, una página web, o puede darse entre varios documentos. Por ejemplo, tengo aquí la expresión definición de Excel y quiero hacer un hipervínculo a la página donde tenga la definición de Excel. En este caso sería una página web. Aquí tengo una página web donde está la definición de Excel y lo único que voy a hacer es copiar la dirección que tenemos en la parte superior. La selecciono haciendo un clic en la dirección. Después voy a presionar control y la letra C para copiar la información. Me ubico en Excel y en Excel hago un clic derecho en el texto que quiero que contenga el hipervínculo o en la zona que quiero que contenga el hipervínculo. Busco la expresión hipervínculo. El equivalente de hacer esto es ubicarme en insertar, hipervínculo. Sería exactamente lo mismo que hacer un clic derecho. Lo voy a hacer con clic derecho para que veamos el cuadro de diálogo. Aquí tengo la opción de archivo o página web existente. Y aquí en donde está la dirección voy a pegar la información presionando control V. Le doy a aceptar y este texto se ha convertido en un hipervínculo. Si me acerco al texto aparece una pequeña manita que me indica que hay un hipervínculo en ella. Si hago clic, nos manda a la página donde está la definición de Excel. Quizá nos convenga también tener este hipervínculo oculto. Para ocultarlo, voy a escribir la misma expresión o cualquier otra expresión en otra celda. Por ejemplo, la palabra hola. En inicio voy a copiar el formato de esta celda a esta celda. Tomo la opción copiar formato en el portapapeles y hago clic en el contenido de la celda A5 en mi caso. Bien, ahora puedo borrar la palabra hola. Si me acerco a definición de Excel, ya es un hipervínculo oculto. Observemos, hago clic y me lleva a la página web. Pero ahora no se muestra que se visitó el hipervínculo. Quizá me convenga quitar toda esa expresión que aparece cuando me acerco. Como la quitamos, hago un clic derecho. Definición de Excel. Le doy a aceptar, nuevamente le doy a aceptar y ahora cuando me acerco dice definición de Excel. Y bueno, quizá me convenga volver a darle el formato. Y bueno, quizá me convenga darle formato nuevamente para que no se aprecie el hipervínculo. Bien, ahora vamos con definición de Excel. Aquí es una situación diferente. Aquí tengo este rectángulo y vamos a crear el hipervínculo en este rectángulo. Lo mismo, puedo hacer un clic derecho y tomar hipervínculo. O bien, cuando está seleccionado, puedo venir a insertar y luego hipervínculo. Y vamos a pedir archivo o página web existente. La dirección, como ya la tengo en el portapapeles, la voy a pegar con control y V. Y antes de darle a aceptar, puedo modificar info en pantalla para no tenerlo que hacer después. Voy a dar a aceptar, nuevamente le doy a aceptar. Y ahora este rectángulo tiene el hipervínculo asociado a la definición de Excel. Dentro de un mismo documento también puedo crear hipervínculos. Por ejemplo, puedo hacer que vaya a la celda A4. Entonces voy a hacer clic derecho, pido hipervínculo, pero esta vez voy a indicar en vez de archivo o página web existente, lugar de este documento. Aquí tengo el título y aquí también tengo el título, entonces le pido la referencia de la celda hiper. Y aquí la celda a la que va a ir, la celda A4. Me conviene cambiar de una vez el info en pantalla para que no tengamos que modificar después.
Le doy a aceptar y nuevamente le doy a aceptar. Y veamos, ya está el hipervínculo y cuando hago clic, el cursor se dirige a la celda A4. Lo mismo puedo hacer con la celda A5, clic derecho, hipervínculo, lugar de este documento que ya está elegido y ahora digo la celda A5. Cambio el info en pantalla. Y ahora va a la celda A5. ¿Qué pasa si quiero un rango? Por ejemplo, quiero de la celda A6 a la celda A10. Haría lo mismo, clic derecho, pido hipervínculo, lugar de este documento, hiper, y de la celda quiero de la celda A6, dos puntos, a la celda A10. Cambio el info en pantalla y le doy a aceptar y nuevamente a aceptar. Bueno, ahora lo va a hacer en un rango. Observemos, seleccionó todo este rango. También lo puedo hacer de una hoja a otra. Por ejemplo, aquí tengo primera hoja, segunda hoja, tercera hoja. Y quiero hacer la hipervinculación a la primera, a la segunda y a la tercera hoja. Entonces hago clic derecho en la primera hoja, le pido hipervínculo, lugar de este documento y quiero que vaya a la primera hoja, le doy info en pantalla, le doy a aceptar, nuevamente a aceptar, hago un clic fuera del rectángulo y observemos que al acercarnos aparece el cursor de hipervinculación con la etiqueta que pusimos de primera hoja. Me regreso, ahora lo vamos a hacer para la segunda hoja, clic derecho, hipervínculo, lugar de este documento, segunda, info en pantalla, segunda hoja, aceptar y aceptar. Veamos, ya tenemos el hipervínculo a la segunda hoja. Vamos a hacerlo con la tercera hoja, clic derecho, hipervínculo, lugar de este documento, tercera, info en pantalla, le doy a aceptar y nuevamente aceptar. Y bueno, antes de darle este aceptar, observemos en qué celda se está colocando. Sería la celda A1. Le doy a aceptar y vamos a la tercera hoja. Quizá me convenga hacer un hipervínculo de regreso para que tengamos movimiento entre hiper, la primera, la segunda y la tercera hoja. Me ubico en la primera hoja. Vamos a hacer un hipervínculo de regreso. Por ejemplo, con este símbolo podemos indicar que queremos regresar a hiper. Escribimos su texto. Si es necesario damos tamaño, posición y creamos el hipervínculo con clic derecho, hipervínculo, lugar de este documento hacia hiper y no me conviene mucho que sea en la celda A1, lo voy a poner en la celda A4. Info en pantalla, le doy a aceptar y aceptar. Y bueno, veamos el resultado. Ahora voy a hiper, puedo ir a la primera hoja, a hiper, primera hoja o hiper. Y además puedo copiar esta forma en las demás hojas, puesto que ya tiene lo que necesitamos, que es la hipervinculación. Seleccionada la forma con el teclado control C, me ubico en las siguientes hojas, le doy posición y presiono control V. Me ubico en la siguiente hoja, le doy posición y presiono nuevamente control V. Y veamos el resultado. Voy a hiper, puedo ir a la segunda hoja o regresar a hiper, a la primera hoja o regresar a hiper, a la tercera hoja o regresar a hiper. Los hipervínculos a la celda siguen funcionando y el hipervínculo a definición de Excel también sigue funcionando. Con esto terminamos nuestro tutorial número 38, hipervinculación.